también nosotros lo hacemos. Lo importante es generalizarlo, hacerlo cada vez con mayor fuerza, pero también en la medida en que nuestro pueblo va avanzando en sus procesos organizativos, pues la represión también va siendo, ¿no?, una realidad que también tenemos que estar preparados para afrontarla, ¿no?, rechazarla, vincularnos, ir caminando en un proceso unitario cada vez mayor que pueda transformar este país. Bueno, pues eso es, digamos, lo primero que quiero comentar. Lo segundo es, ¿por qué este plantón? ¿Por qué estamos aquí en la PGR, frente a la PGR? ¿Y cuál es la demanda y qué es lo que estamos nosotros aspirando desde este plantón? Primero, si ustedes saben, como se ha expresado en la prensa, en términos generales, ha habido una masacre fuerte en Ayotzinapa, en Iguala. Murieron 6 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos y 43 de ellos fueron detenidos desaparecidos. Hasta este momento no han sido presentados, no sabemos, no hay una versión clara de qué ocurrió con los jóvenes y bueno, de pronto el pueblo responde ante esta situación. Guerrero es una circunstancia particular, avanza en procesos de alta confrontación con el régimen, con el sistema político. Pero el resto del país pareciera que entra en una dinámica de reflujo. Después de esas enormes marchas que se estuvieron dando, pues de pronto pareciera que poco a poco la gente va olvidando el asunto. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales, o cómo vemos nosotros uno de los problemas fundamentales de esto? Pues primero es que la gente se relacionó con el problema de todas las latitudes de manera emotiva, de manera moral. Nos pusimos de manera empática en los zapatos de esos padres o de esos estudiantes y nos generó una enorme indignación el asunto de ver asesinados a algunos, a 6 de ellos, y además desaparecidos a 43. Ustedes recordarán una imagen espantosa, aberrante, de un joven tirado con el rostro desollado, o sea, sin cara. Esa fotografía circuló muchísimo en redes sociales, sigue circulando, pero no es una fotografía de que alguien iba pasando, mira nada más qué cosa, y le toma una foto y la sube, no. Eso es una fotografía que tenía toda la intencionalidad de ser difundida para generar un temor específico en la población y particularmente en la gente que nos organizamos. Ese es uno de los primeros ejemplos de la perversidad con la que actúa el Estado, con la finalidad de desincentivar o de generar desmovilización. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro y no olvidarlo. Siempre extremar nuestras medidas de seguridad en la medida en que nos vamos organizando y vamos avanzando en nuestros procesos de lucha. Este panorama tan agresivo, tan violento en contra de nuestro pueblo, porque no es un problema de Ayotzinapa solamente, es un problema del pueblo, que se organiza, que lucha, que intenta por diferentes formas, por diferentes caminos transformar este país. Entonces, de pronto encontramos una versión específica de que es un grupo de narcotraficantes el que ejecutó a los jóvenes y que ese grupo de narcotraficantes fue mandado por un presidente municipal. Y ahí quedó todo. Y por su esposa además, que era una majadera. Entonces es el nivel que nos quieren dar a entender. Es un nivel ridículo. ¿Por qué es ridículo? Pues primero porque un presidente municipal jamás, por más acomodado que esté, jamás podría tener el poder para movilizar Policía Federal, Ejército y a este grupo vandálico de narcotraficantes. Nosotros sostenemos que el narcotráfico no infiltró al Estado. No es cierto que la corrupción permitió y abrió y que se metió el narcotráfico y que bueno, pues tenemos que reconocer que nuestro problema es la corrupción, pero no matamos estudiantes bajo ninguna circunstancia, eso dice el Estado. No, el narcotráfico efectivamente no infiltra al Estado, el narcotráfico actúa de manera orgánica con el Estado y hoy hace funciones de paramilitarismo. Recuerden ustedes que esa gente, bueno, muchos de ustedes recordarán, digamos, los primeros años del narcotráfico en este país, de los Camarena y todos esos, o no sé cómo se llamaban,
que sí se mataban, pues entre ellos se balaceaban y ya, o sea, se balaceaban y punto final. Hoy encontramos una circunstancia sintomática en el asesinato que se da en torno de los propios, el ajuste de cuenta entre los propios narcotraficantes. Hoy vemos degollados, mutilados, despedazados, quemados, etcétera, etcétera. O sea, un nivel de sadismo muy grave. ¿De dónde sale ese sadismo? ¿De dónde surge esta situación? El compañero que me antecedió hablaba, por ejemplo, del asunto en Nicaragua. Recordemos que hacia los años, finales de los años 70 y los años 80, en Centroamérica hubo grandes movilizaciones insurgentes, ¿no? Muy fuertes, particularmente la de El Salvador, ¿no? El Frente Martí de Liberación Nacional, y en Guatemala, la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, que habían logrado, digamos, integrar a diversas fuerzas revolucionarias en torno al proceso que estaban llevando. Y entonces en Guatemala, el imperialismo norteamericano establece una escuela muy particular que se llamó la escuela de los Caiviles, creado directamente por el Pentágono, y entonces se hicieron entrenamientos verdaderamente brutales, crearon prácticamente criminales sanguinarios, espantosos. Exacto, los Zetas son un ejemplo de ello. Pero ¿qué pasa? Con la firma de paz, entonces usted estuvo metido, Salinas de Gortari, en esa firma de paz, firmó aquí la de Guatemala y la de El Salvador, aquí en Chapultepec. Se quedan sin empleo estos asesinos, entrenados brutalmente con contra insurgencia. Y al quedarse sin empleo, pues son los que van nutriendo las filas efectivamente de los narcotraficantes. Y hoy el Estado utiliza ese narcotráfico para que haga el trabajo sucio, para que asesine al pueblo que se organiza, para que les arranque la cara, para que los haga cachos y los aviente por ahí, al río. Eso es lo que hoy día estamos encontrando, primero. Entonces vean ustedes el nivel en el que avanza la lucha, perdón, la forma represiva del Estado. O sea, así como nosotros avanzamos en nuestras formas de lucha, vean ustedes en Guerrero, si no, o sea, hoy se toman municipios completos y se confronta las institucionalidades populares, o sea, las asambleas populares que van emanando y van creando sus propias estructuras de autodefensa, por ejemplo, las policías comunitarias. Esto lo que hace es permitir crear una nueva institucionalidad popular, democrática, desde abajo, y se confronta abiertamente con la institucionalidad podrida del Estado burgués que nos domina. Ahí está, digamos, este choque. Por eso la toma de las alcaldías en Guerrero, pues no es una cosa ahí que se les ocurre, o no es una mera protesta. Existe una confrontación de dos proyectos políticos definidos. ¿Y qué hacemos nosotros en el resto del país? Bueno, no hemos logrado todavía alcanzar ese nivel de organización y de lucha. Porque el asunto de Ayotzinapa viene a detonar en Guerrero una situación que lo hace visible, pero no son procesos de hace un año o de los 43, son procesos que tienen décadas de organización, de lucha desde los años 70 y que han dejado cientos de miles de desaparecidos en Guerrero, nada más en Guerrero hablamos de, y en el país, bueno, pues cantidad de ellos. Bien, entonces, pero el Estado va actuando, tiene su grupo paramilitar, funciona como tal y tiene una coartada perfecta, la del crimen organizado. Las organizaciones, cuando dan la batalla y están luchando, lo primero que se dice es, pues son narcotraficantes, son terroristas, son anarquistas, son violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay una coartada, hay una coartada específica que busca hacer que cada movilización social se emparente o se empate con el crimen organizado. Es la primera cualidad que el Estado genera en contra de los movimientos sociales. Señalarlos de vandálicos. ¿Para qué? Para crear en la opinión pública un clima propicio para la represión. Lincha mediáticamente para después coaccionar, ¿no? Físicamente. Y entonces allí hay muchas, digamos, hay una gran venta de formas represivas. La primera, ¿no? El hostigamiento, el acoso, ¿cómo se llama? La aprehensión, la cárcel, pues, mantener a los que salen procesados, que estén firmando cada semana, controlados, el asesinato político, la desaparición, detención, desaparición. ¿Ven ustedes cómo va avanzando esta forma de represión?
pero nosotros de pronto parece que no avanzamos en nuestras formas organizativas y de lucha. Entonces se vuelve una necesidad específica avanzar en ello. ¿Por qué este clima de linchamiento para poder, digamos, reprimir? Porque fundamentalmente siempre se dará una respuesta desde la perspectiva jurídica. El derecho, como un organizador del poder, el derecho no busca en este momento, y bajo este estado, no busca castigar la falta o el crimen que comete tal o cual ciudadano. Lo que busca es establecer un castigo ejemplar a todo aquel que disienta de las políticas de hambre, de despojo y de explotación de este sistema. Veamos ahora entonces, efectivamente, que las cárceles están llenas de luchadores sociales. Luchadores que se encargan, que se oponen a proyectos que despojan a sus comunidades, que se organizan, etcétera, se llenan. Ahora, es la primera forma de represión, la cárcel. Entonces el Estado finalmente va creando un cuerpo jurídico, el derecho positivo, ¿no? Va creando este cuerpo jurídico que busca efectivamente establecer ese castigo ejemplar a aquel que se organiza. Y entonces hoy, ¿por qué les platico todo esto? Porque estamos frente a la Procuraduría General de la República, el centro, digamos, el nervio central del aparato jurídico de este Estado que está utilizado en contra de nuestro pueblo. Se habla fundamentalmente de que somos un pueblo que tenemos igualdad. Eso no es cierto. La justicia no se imparte, primero la justicia no se imparte de manera igualitaria, primero, de entrada eso no es cierto. Segundo, no podemos hablar de igualdad cuando existen unos que se enriquecen a costa de nuestro trabajo y en la medida en que se hacen más ricos, nosotros nos empobrecemos más. Eso tampoco es igualitario. Esa es la realidad de nuestro país. Y en este contexto van surgiendo determinadas resistencias. ¿El Estado es malo? No es malo ni es bueno. Es un hijo de la chingada que busca acabar con cualquier tipo de organización social. Pero no lo podemos entender desde la moralidad. ¿Es bueno o malo? No. Es nuestro rival político y tenemos que acabarlo, aniquilarlo. Esa es la tarea. Mediante diversas formas de lucha. Eso también es cierto. Entonces, los jóvenes de Ayotzinapa tampoco es la primera vez que se confrontan abiertamente con el Estado. Tienen décadas luchando en contra de ello. Y las normales rurales, que hoy hay una tendencia generalizada a desaparecerlas del país. O sea, de ciento y tantas hoy pasaron a ser 16, me parece. Ustedes deben saber mejor que yo eso. Bueno, pasan a ser muy poquitas. ¿Por qué? Porque son espacios importantes de resistencia y de lucha por una educación pública, gratuita, científica, crítica y reflexiva, fundamentalmente popular. Entonces eso no sirve. Eso al Estado no le conviene, no le resulta conveniente que tengamos un pueblo que conoce sus derechos y un pueblo que puede exigirlos y organizarlos ampliamente. No, pues conviene un Estado que vea la televisión, que se enajene en todo esto. Y entonces que crea las versiones que nos da el propio Estado a través de estos medios de comunicación. Es un aparato enorme, si ustedes lo ven. Políticamente detenta el poder y además nos presenta como su legitimidad procesos electorales totalmente amañados. Ustedes saben mejor que yo de eso. ¿Cuántas veces no se les ha robado una elección? Es mejor que nadie lo sabe, por eso lo digo. Y no solamente en la presidencial, en todos los niveles. Y entonces encontramos una institucionalidad también electoral que ni ellos mismos son capaces de respetar, que ni ellos mismos han sido capaces de dar, ¿no?, un lugar. Entonces hoy podemos decir, bueno, pues pueden hacer el fraude o podemos no votar, como dicen algunos, ¿no? Y entonces le vamos a dar los votos al PRI. Pues sí, pero aunque votemos ha sucedido, tenemos que elevar nuestras formas de lucha, eso es necesario. Donde quiera están diciendo no voten. Ahora bien, bajo esta perspectiva, compañeros, compañeras, estos jóvenes de las normales han luchado y han resistido y han sido reprimidos. Crearon una organización entre todas las normales que se llama Federación de Estudiantes Socialistas y Campesinos de México, la FEXU. Y van luchando. Y entonces la educación pública se convierte, ahora, ese tipo de educación, porque las universidades, olvídenlo, ya las pulverizaron. Los modelos educativos en la UNAM, en la UAM, e incluso en el mismo Poli, a pesar de este proceso de movilización tan fuerte, pues sí, se movilizaron, lograron detener algunas reformas, pero les pusieron a un tipo siniestro y nefasto en su dirección, que es Enrique González Fernández Fasnacht. Entonces ven ustedes cómo sí aflojan por un lado, pero aprietan por el otro y continúan reprimiendo.
¿Por qué entonces este ensañamiento contra los estudiantes de la normal rural? ¿Porque les caían gordos? ¿Porque son indígenas? ¿Porque son la maldad pura? No, porque hay intereses concretos. Y esos intereses, estos jóvenes, pues evidentemente, ¿no?, estaban oponiéndose a ellos. Y viene el castigo ejemplar, pero nunca calcularon que la sociedad iba a responder de la manera en que respondió, que iba a haber un eco. ¿Cuál es nuestro reto, compañeros y compañeras? Trascender el asunto de orden moral. Sí nos duele, sí es muy triste que a los compañeros los asesinaron, pero tenemos que avanzar. Es la mejor forma, evidentemente, de honrar la memoria de nuestros compañeros, que solo son 43 de cientos de miles detenidos desaparecidos en este país. No me quiero extender mucho, pero esa es una de las situaciones por las que estamos en este plantón frente a la PGR. ¿Qué pedimos desde este plantón? Primero, que no se olvide el asunto. Aquí estemos. En la Ciudad de México parecía que esto iba a pasar por la libre el fin de año. No. El 26 de diciembre, recuerden ustedes que el 24 vinieron los padres, solo los padres con 3 o 4 personas en la lluvia, en un fracaso, digamos, en la protesta. Dijimos, esto no puede continuar así, venimos a poner este plantón, lo trabajamos en la Asamblea Nacional Popular, fue acuerdo allí y pusimos este plantón. Entonces el 31 salió mejor. Llegamos a la marcha, llegaron los padres, salió una marchita el 31 de diciembre con un festejo aquí enorme, con un sabotaje espantoso, ¿no?, incluso con ciertas provocaciones para desalojarnos. Salió una marcha aquí de 400 personas más o menos, y en el camino, a mí bien me tocó quedarme, pues, pero comentan los compañeros que cerca de 1 millar de personas estuvieron con los padres en los pinos. Bueno, avanzamos. No permitimos, evidentemente, que se olvide. Ese es uno de los objetivos de esto. Segundo objetivo, exigimos que se presente a los compañeros, a los 43 con vida. Mucha gente dice, pues ya están muertos, no, hombre, ¿cómo están pidiendo la vida? Hay una situación concreta. En este momento al Estado le convendría más tener los restos y decir, ahí están muertos ya. Porque esta bronca ya se nos... O sea, sería más conveniente y menos costoso políticamente ya en este momento para presentar los restos y miren, sí, fueron los narcos, y empezar a hacer una campaña mediática. Pero no hay restos, no hay nada. ¿Por qué se han empeñado ellos en ofrecernos una versión de que están muertos y no la han podido? Digamos, si están muertos, pues órale, pues que los presenten y ya. Solo encontraron un diente. Exacto. Por ejemplo, de Alexander Mora Venancio, el compañero Alexander, se dice una muela y un fragmento de hueso. Y con eso dice, bueno, pues ya está el primero muerto. No, una muela, compañeros y compañeras, no necesariamente indica que una persona está muerta. Segundo, el contexto en el que ellos expresan que encontraron y analizaron la muela, tampoco corresponde, no es real, es una mentira. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Primero, que están vivos y están en algún cuartel militar. Segundo, que en este momento ya no los pueden matar porque presentar los restos ya no dan en la fecha específica. Tercero, no los pueden liberar. ¿Por qué? Pues porque ellos seguramente sabrán que están en un campo militar y estarán sometidos a una situación inhumana. Entonces hay un problema que tiene el Estado. Eso tiene un problema fuerte, pues, porque no sabe cómo resolver el problema. Y no es algo que salga de mi cabeza. Analicemos la prensa y los estudios que han estado realizando científicos para tumbar cada una de las versiones que el Estado ha dado con respecto a los 43. Entonces, el segundo punto es, exigimos la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Tercer punto, alrededor del proceso de lucha política general en el país, ha habido una proclividad, como lo veníamos platicando hace un rato, de encarcelar a luchadores sociales, a líderes sociales. Y este encarcelamiento tiene hoy día las cárceles atascadas de gente. Porque quieren callar al pueblo, porque lo quieren desorganizar. O, vean ustedes también el asunto, porque se quiere hacer que las organizaciones que son grandes, que son combativas, descabezarlas para refuncionalizarlas al sistema. ¿Para qué quiero destruir una organización que es poderosa? Pues mejor la asimilo, pero estos me estorban, métanlos al bote. El segundo objetivo de este plantón es la libertad de todos los presos políticos y de conciencia del país. Hacemos nosotros especial énfasis
en el compañero Rubén Sarabia Sánchez Simitrio, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre de la ciudad de Puebla. ¿Por qué en él? Porque al compañero, finalmente, ha pasado 12 años y 9 de ellos en un penal de máxima seguridad con medidas. O sea, él salió en el 2001, después de haber pasado 12 años y 9 de ellos en un penal de máxima seguridad. Salió porque no encontraron ningún delito de los que le imputaban. Pero no solo pasó eso, sale y le ponen condiciones extracarcelarias. ¿Qué dice el gobierno de Puebla? Primera medida extracarcelaria: no puedes dar ninguna declaración a la prensa. Segunda medida extracarcelaria: no puedes entrar a Puebla, no puedes regresar a Puebla. Tercera medida extracarcelaria: a cualquier lugar donde tú te muevas, que no sea la Ciudad de México, tienes que informar puntualmente a dónde, cómo, cuándo y qué. Y lo liberan a Simitrio, así con esas medidas. Vean ustedes nada más cómo el derecho no es la impartición de justicia. El derecho sirve para crear castigo ejemplar, para dominar, y el derecho penal fundamentalmente como una técnica de represión con tintes totalmente de control social. Es eso, ni más ni menos, porque cada una de las medidas extracarcelarias del compañero Simitrio son inconstitucionales y la Suprema Corte de Justicia las avaló. Vean ustedes nada más cuál es el asunto. Entonces, por eso exigimos la libertad de todos los presos de conciencia del país, enfatizando en el asunto de nuestro camarada Simitrio. Tercer eje, digámoslo así, de este plantón: la absolución inmediata y la anulación de los procesados políticos de este país. Yo pertenezco a una organización que es el Frente Oriente. En el Frente Oriente nosotros tuvimos 7... Gracias, compañeros. Nosotros tuvimos en 2013 7 presos políticos. Hoy día los 7 estamos procesados. Tenemos una sentencia de 4 años, 4 meses, estamos en medio de la apelación. Pero es realmente espantoso estar yendo a firmar, todo el tiempo estar allí controlados por eso. Pero no importa, tenemos voluntad, por eso aún procesados, aquí estamos. La idea es que se queden absueltos todos los procesados, que además son cientos de miles en el país. De miles, compañeros. No estamos hablando de unos cuantos, de miles. Incluso hasta los compañeros que abren los torniquetes del metro, muchos de ellos están procesados por ultrajes a la autoridad. Por una reforma absurda donde el policía puede decir que yo le menté la madre, y entonces ante el Ministerio Público y ante el juez, lo que él dice por ser servidor público tiene pleno valor probatorio. O sea, es que si yo no le menté la madre, no le quise dar la mordida, y él dice, te voy a chingar, y te llevo al Ministerio Público y digo, me mentó la madre, ultrajes a la autoridad. Y además, la pretensión del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno del Distrito Federal, de crear eso como un delito grave. O sea, la carta de impunidad para la policía para que continúe reprimiendo. Compañeros y compañeras, esos son los ejes de este plantón. Nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que aparezcan los compañeros. Nosotros no estamos pidiendo... Nosotros, compañeros, no estamos pidiendo ni que vaque una comisión de la PGR, ni que nos reciba una comisión, porque una política de nosotros como organización es: nosotros no negociamos, primero, a espalda de nuestro pueblo, y segundo, nosotros no negociamos nada, porque lo que nosotros consideramos y queremos para este país, ellos no nos lo pueden dar. Esa es la situación, y esa es la tarea en la que tenemos que avanzar. Compañeros, les agradecemos mucho, de mucho corazón, que estén aquí apoyándonos. Un aplauso para todos ustedes. Y bueno, pues continuamos en la lucha, compañeros, ¿no? Y como hemos dicho una y otra vez, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Luis. Tiene razón, compañero. No se puede negociar algo que no es negociable, como es la libertad.